Raquel, dentro de la biología vegetal, ¿quién es el silotomista? Realmente es el que se ocupa de los estudios sobre la madera. Silo viene de madera, o sea, en latín quiere decir madera, o sea, es el que se abarca los estudios de la madera, que pueden ser desde la química, la estructura y también el comportamiento de las maderas. Ahora bien, ¿cuál es, por ejemplo, el perfil laboral que tendría un silotomista? ¿A qué se puede dedicar una persona que estudia la anatomía de la madera, el estudio de la madera como tal? Bueno, mira, fundamentalmente esto tiene dos vertientes. Una es la investigación, que se hace tanto para corroborar y para argumentar mejor los estudios sistemáticos, o sea, como ayuda a la sistemática de las plantas. Y también la otra vertiente es sobre lo que es los servicios, o sea, servicios de identificación de madera, lo mismo para el comercio, para lo que es también la autentificación de obras de arte. En este caso es importante también conocer con qué tipo de madera estaba hecho un determinado elemento, en este caso una pintura sobre tabla, una escultura, y a raíz de eso pues se puede lograr ubicar en qué región se hizo, verificar determinadas situaciones. Sí, justamente de esos ahora, es decir, de todos esos perfiles, ahora recuerdo uno que llamó muchísimo la atención y es todo el proceso de identificación de las maderas que fueron utilizadas en el centro histórico de nuestra ciudad de La Habana para el proceso de restauración justamente de la ciudad. ¿Usted conocía todas las maderas que fueron utilizadas en la construcción del centro histórico, de las casas del centro histórico, o fue aprendiendo en la misma medida que iba encontrando las maderas? No, esa fue la situación. Sí. Casi que me obligó la necesidad de reconocer, o sea, ya como documentación histórica, que era por lo que se identificaban, saber qué maderas fueron las que originalmente se usaron para la construcción de esas casas. Y también esas maderas, conocerlas, pues, qué tipos de madera podíamos utilizar para sustituirlas en caso de que ya no existieran. Claro. Entonces, eso me fue dando como un pie para darme cuenta que necesitaba hacer fichas de cada una de esas maderas y, bueno, irlas prácticamente creando como una base de datos. O sea, realmente fue la investigación, en este caso, la que me obligó a ir conociendo cada una de estas maderas. Es decir, fue y a aprendiendo trabajar, en la medida que... así mismo fue. Fui aprendiendo, casi que fue el objetivo fundamental para toda la producción posterior que tuve en mi especialidad. Raquel, yo soy guantanamero y sé cuánto significa esta cruz que aparece aquí en la foto, la Cruz de Parra. Yeah. Específicamente para los habitantes del municipio de Baracoa. Durante años y años siempre se dijo que a la llegada de Colón se ponía esta cruz, se decía alguna frase, y sin embargo, a través de diferentes investigaciones, usted vino a cambiar, como diríamos en buen cubano, parte de nuestra historia. ¿Realmente qué pasó? Realmente no fue, o sea, no llegó Colón y puso la cruz y dijo esas palabras, sino que realmente la cruz fue erigida con madera cubana. La madera es copoloba. La cruz fue hecha en Cuba. Fue hecha en Cuba con madera cubana y fue una de las sorpresas, ¿no? Realmente una madera que estuvo casi 5 siglos sin identificar, no porque no hubiera nadie capaz de hacerlo, sino porque la especialidad es una especialidad bastante joven en Cuba y en aquel momento era que comenzamos a hacer los patrones de las maderas cubanas. Y realmente nos llevó bastante tiempo porque no existía el patrón, o sea, nos dimos a la tarea de poderlos crear para poderlas identificar. Qué bien. ¿Y quiénes fueron entonces los más escépticos ante este descubrimiento, por decirlo de alguna manera? ¿Los historiadores o los científicos? No, mira, esto se trabajó con la metodología científica que llevaba. Nosotros tenemos incluso, como recuerdo, guardada la aprobación de la Academia de Ciencias de este trabajo.
y realmente creo que no sorprendió a nadie, o sea, salvo que yo creo que un poco de sorpresa tuvo Patrimonio, porque realmente yo en aquel momento trabajaba como especialista en el Centro de Investigaciones Forestales y eso, bueno, creó un poco de dudas, no sé, una situación un poco difícil quizás para mí, que bueno, en definitiva, después yo pasé a trabajar a Patrimonio para darle base científica a todos los estudios que habían y demás, pero bueno, creo que fue lo que aquí sorprendió. Raquel se amilana mucho cuando no logra identificar una madera, cuando tiene delante de sí una madera y no logra identificarla. Ever, me amilano no. Me pongo histérica, insoportable. Si realmente es como un reto, me viene la adrenalina en vena, me pongo insoportable. Es algo así que realmente me parece, no es porque no conozcas. El método es el mismo siempre, para la cruz, para una madera comercial, para cualquiera es el mismo método, las mismas secciones, el conocimiento. Es muchas veces que te falta el patrón y cuando te falta el patrón de identificación puedes llegar a no identificarla. Y eso es prácticamente una situación muy difícil para un científico Cuando me tener habla que de decir, patrón es que para conozco, compararlo. ajá, que para comparar, o sea, los cortes bajo el microscopio que se hacen y que quedan como patrón, cada especie tiene un patrón determinado y sobre esa base es que tú vas viendo la especie en cuestión, qué tipo de estructura tiene y la vas comparando. Esto es lo que se conoce en biología como anatomía comparada. Claro. Y entonces, bueno, pues está sencillamente aplicado. Y ha logrado cuantificar las maderas que conoce, es decir, ha podido contar en el orden de cuántas maderas pudiera ya conocer a esta altura de su vida. Oh, bueno, mira. Hablamos en el orden de los cuantos o de las cuantas. Mira, eso tiene que ver mucho realmente con la práctica. O Sí, sea, en la con el medida en oficio. que, sí, o sea, con los años y con la cantidad de madera que tú has tocado, que has cortado, que has montado, esas por lo general se quedan guardadas, aunque no es el objetivo. El objetivo es hacer los patrones anatómicos de las maderas para que queden de material de referencia, no tratar de memorizar todo eso. Pero por supuesto que en la medida en que más trabajes en una madera, que aparezca más, pues entonces la reconoce. Pienso que así a priori en la mente tenga cerca de 2 centenas más o menos. Oh. No, no es tanto. Cuando vemos la cantidad que hay, más o ¿Cuántos menos. estudios ya tiene terminados, estudios sólidos en materia de madera? Es decir, asociados sobre la base de aquel perfil que usted me decía. Bueno, para mí uno de lo más importante es el estudio de especies forestales de Cuba, que ahora queremos reeditar con mejor calidad, color y demás. También el haber podido hacer el estudio durante muchos años, aunque el trabajo no es muy extenso, pero sí el estudio es de muchas piezas y muchos años de los objetos aborígenes cubanos. Ese para mí, eso fue uno de mis grandes metas y deseos. Y también el de las maderas de los muebles de estilo, para el cual sí tuve que hacer muchos estudios, sobre todo de maderas americanas, maderas, o sea, continente americano, maderas europeas y demás, que está justo he terminado y lo tengo presto a publicar. Raquel, la invito ahora y sé que es bastante difícil, pero olvide un poco la modestia. Oye. ¿Cree que en Cuba haya alguien que conozca más que usted de la identificación, de la conservación de las maderas? Mira, no creo que, o sea, que sea el hecho de conocer. Esto es un trabajo científico y se conoce o no se conoce, no es que conozca más o menos. Creo que lo que sí he sido la persona, el especialista que más tiempo ha estado trabajando en esto, más de 30 años,
Y además que he logrado tener resultados aplicados a la sociedad, o sea, a la vida común, a la sociedad, tanto no solo en el comercio, sino también en las artes, en la arqueología y demás. Creo que sí, que llevo muchos años y he dedicado prácticamente toda mi profesión a esto. Posiblemente sea la persona que más haya trabajado, eso sí. A propósito, ¿cómo reacciona una mujer que se ha dedicado a estudiar durante tantos años, ya me decía, más de 30 años, la identificación de las maderas, la conservación de las maderas, de ese regalo natural tan hermoso, en medio de una nueva era donde prácticamente todo se construye, o de plástico, o de metal? Bueno, a ver, no soy una fanática de la madera, o sea, me encanta, ha sido el objetivo de mi trabajo, una de las cosas que más me gusta en la vida, pero esto tiene el que se construya con otros materiales tiene un gran objetivo, entre los tantos, y es el de preservar los bosques. Yo tengo hijos, tengo nietos y quiero que vivan en un mundo con oxígeno. Si lo que me queda para el futuro es ver la madera en un museo, bienvenido sea, con tal de que los bosques se preserven, con tal de que la naturaleza no siga deteriorándose. Eso sería lo que pudiera ser. Entonces, ¿en casa de herrero cuchillo de palo? Bueno, muchas veces eso ocurre. Sí, preservo los muebles viejos de mis padres y demás, pero no creas que tengo muchas cosas nuevas de madera. Quiero que tu boca no diga más palabras que no sean aquellas que parezcan atrevidas. Poco me importa si son las obscenas, a fin de cuentas yo no soy un ángel y eso no va a quitarte que lo seas. Al menos en mi cielo y en mi mundo, al menos en mis noches sin estrellas, di todo lo que simplemente sientas.